Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo encuentro más de Cibermate. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos transmitiendo en vivo a través del Instagram del Instituto Superior de Formación Docente número 804 de la ciudad de Esquel, provincia del Chubut. Nos encontramos un nuevo ciclo más para compartir con todos ustedes lo que se vayan conectando ahí de a poquito. Seguramente se van a ir enganchando. Hoy vamos a charlar con Florencia Guastavino, ¿sí? Que ya la veo que se unió, así que la vamos a invitar para conversar o arrancar un poco para realizar este vivo en entrevista número ya no sé cuánta de Cibermate. Lo voy a invitar a Florencia. Vamos a arrancar, vamos a charlar ahí un ratito con Florencia y esperar que se vayan ahí sumando las personas. Hasta ahora venimos bien. Muy buenas tardes, Florencia. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Pero maravillosamente bien, disfrutando de un hermoso día acá en la ciudad de Esquel, Chubut, un día totalmente otoñal. Frío, con lluvia, una lluvia, digamos, que no está parando desde, no sé, desde hoy a la mañana. Así que, pero Ah, bueno, claro. no deja de estar lindo. De todos modos, lógicamente en esta cuarentena nos estamos cuidando entre todos y mirando solamente desde el lado de adentro de la casa. Así que, Sí, muy bien. tranqui. Veo que ya te has acomodado. Me acomodé, sí, para poder estar tranquila acá con una silla. Perfecto, Así una que sí, biblioteca no hay problema. detrás, genial, te súper felicito, ¿no? Desde el punto de vista de un Gracias, gracias. bibliotecario, tener ahí como una biblioteca es lindísimo, ¿no? Sí, me imaginé que podía ser un buen fondo y acá en casa nos gustan mucho los libros también, así que nada, compartir un poco ese gusto. Perfecto. Bueno, les cuento, ahí se van de a poquito sumando, ¿eh? Florencia Guastavino, ella es a ver, espera que te digo que lo tengo acá anotado, ¿eh? Tengo anotado Dale. todo para presentarte. Ella es la asistente de proyectos de educación y derechos humanos de Wikimedia Argentina, ¿no? Así que, Exactamente. bueno, un poco leyendo ahí el currículum que nos has enviado, nos ha enviado, digamos, el link y que te podemos llegar a encontrar. Ya vamos a estar charlando en eso en equipo ahí de trabajo de Wikimedia Argentina. Les cuento que Florencia es profesora o ha sido o estuvo, digamos, trabajando en diversas escuelas secundarias. Eh, Leí ahí que dice, estudió, ¿cómo es? Antropología. ¿Te recibiste? Me recibí, sí, soy profesora en ciencias antropológicas. Esa es mi formación de base. Ah, perfecto, porque bueno, nada, me pasaste ahí, estudió y dije, digo que se recibió o no se recibió, entonces, bueno, nada, Me preguntamos, recibí. también. No me licencié, pero soy profesora. Yo estudié en Filosofía y Letras y tenemos dos opciones para recibirnos, con la tesis o con el profesorado, y yo me dedico más que nada a la docencia, así que mi título es de profesora, pero sí terminé la carrera, por suerte. Y ahora actualmente estás haciendo una maestría, ¿no? Estoy haciendo una maestría en educación, sí, en la Universidad Nacional de La Plata. Ni más ni menos, ¿eh? ¿Cómo vas ahí con la carrera? ¿Arrancaste, digamos, hace cuánto? Con la maestría un poco más difícil, lo comento públicamente, no hay ningún problema. Empecé en el año 2016, la verdad que me cuesta un poco seguirle el ritmo. Justo este año voy a empezar con el trabajo de campo, porque mi idea igual es darle un perfil más etnográfico o antropológico a la investigación, pero bueno, el coronavirus me impidió arrancar con eso, así que nada, es como que voy teniendo como momentos. Pero bueno, igual lo disfruto lo que puedo y trato también de tomármelo como ya hace un posgrado,
con un poco más de tranquilidad. De tranquilidad. Viste que este año, digamos, casualmente con el coronavirus, la pandemia, nos ha producido como una reorganización puntualmente académica, familiar, cultural, económica, todo, ¿no? En todos los aspectos. Pero, bueno, creo que no te ha impedido, digamos, continuar con las actividades que estás realizando ahí en Wikimedia. Exactamente, sí, por suerte en Wikimedia tenemos como una expertise en lo digital, entonces sí, obviamente nos tomó unas semanas quizás como a todo el mundo reacomodar un poco, sobre todo la mente y el espíritu para lo que se venía, pero nuestro trabajo es principalmente online o se puede hacer principalmente online, así que pudimos como readaptarlo. Igual también nos interesa mucho el vínculo con la gente, quizás eso, bueno, lo online a veces lo hace difícil, pero tratamos de poder estar en ese acompañamiento y en ese cara a cara o pantalla a pantalla, ahora lo más que se puede, tratando siempre como de acompañar sobre todo en el caso del programa de educación, si quieren ahora les cuento un poco más esto de qué es Wikimedia, de qué nos dedicamos, de poder acompañar a los profes y a las profes en este desafío tan grande que es acompañar la continuidad pedagógica, digamos, en todos sus niveles. Así que un poco estamos con eso, tratando de brindar lo que podemos y las herramientas que ya teníamos y con las que ya trabajábamos para poder hacer un poco más fácil el trabajo de los y las docentes, que en este momento es un súper desafío. Y, y si uno, digamos, ingresa ahí a la página, vemos que cuando te referís siempre estás hablando como un equipo de trabajo, que perteneces a un grupo de, si no conté mal, más de 20 personas, ¿no? Que están Sí, trabajando. sí, hay una comisión directiva digamos, que sería como la que dirige y lleva adelante las decisiones, y el equipo de trabajo, que sería el staff, como llamamos, que es como, bueno, el personal, digamos, los trabajadores y las trabajadoras, mejor dicho, que estamos ahí todos los días, pero sí, somos un equipo grande y la comisión directiva también está mucho detrás de las actividades y de las decisiones. Así que por suerte somos un montón de personas y es un equipo súper interdisciplinario, que también a veces se piensa que en tecnología solamente pueden trabajar las personas que por ahí programan o les interesa mucho lo digital o las máquinas, y el equipo de trabajo es súper de las ciencias sociales, así que eso está bueno, es como un buen combo de gente trabajando y sobre todo muy ameno y muy amoroso, así que eso también se disfruta mucho a la hora de trabajar todos los días. Y me imagino, ¿no? Aparte, si uno ingresa, digamos, a la página, ahora vamos a charlar un poquito más de ahí de ese tema, pero se encuentra con esto que vos decís, un equipo totalmente interdisciplinario, con un poco roles, por así decirlo, ¿no? Con títulos para, digamos, las acciones que realiza cada uno, como bien definidos los roles, ¿no? Estos asesores, revisores, editores, presidente, vicepresidenta, no, es excelente, digamos, ya de entrada la organización como equipo de trabajo que tienen, ¿no? Sí, sí, es un equipo súper organizado y también con tareas concretas porque hay un montón de tareas, sobre todo la comisión directiva hace tareas en calidad de voluntarios y voluntarias, porque ellos y ellas son lo que llamamos wikipedistas, después lo voy a explicar, que sobre todo, digamos, contribuyen voluntariamente en la enciclopedia y luego decidieron formar acá el capítulo local que es Wikimedia. Así que también la división clara de tareas tiene que ver con que ellos hacen esto en su tiempo libre, entonces también implica obviamente una sobrecarga de trabajo y cuanto más claro, más sencillo para contribuir. Ni más ni menos. Y fíjate vos que ya arrancamos con algo que como que resuena y no resuena porque mencionás Wikimedia. Y bueno, arranquemos a hablar. Vamos a empezar como por ahí como lo básico, ¿no? ¿Qué es Wikimedia? O Wikimedia Bien, Argentina, ¿no? Que esa es la palabra que aparece en las páginas, ¿no? Cuando uno por ahí busca. exactamente. Wikimedia Argentina es lo que llamamos el capítulo local, lo digo entre comillas porque es así dentro de la jerga de Wikimedia, que sería como la representación local de la Fundación Wikimedia, que es una fundación global que tiene sede en San Francisco. Cuando comienza el movimiento Wikimedia, en realidad comienza con el proyecto más conocido que es la Wikipedia,
que ahora más adelante vamos a contar eso, Wikipedia empieza a crecer por su cuenta y se empieza a armar la comunidad, y unos años después se decide crear una fundación, sobre todo para darle conocimiento de todos esos proyectos que existían en diferentes partes del mundo. Entonces, Wikimedia Argentina es la pata local de esa fundación en el país. Somos una asociación civil, digamos, en el sentido legal de los términos, y lo que hacemos acá es promocionar, dar a conocer los diferentes proyectos Wikimedia. Wikipedia, como decíamos, es el más conocido, pero los proyectos Wikimedia son en total 14, y están todos basados en la misma filosofía del conocimiento abierto, y son libres para poder contribuir, digamos, si uno quiere sumarse como voluntario. Nosotros en Wikimedia Argentina no sumamos contenido, sino que enseñamos a hacerlo en diferentes esferas o diferentes partes. En el programa de educación trabajamos especialmente con instituciones educativas, pero dentro de Wikimedia Argentina hay diferentes programas y cada programa tiene una pata de trabajo con diferentes instituciones. Es como súper amplio, ¿no? Que abarca, no sé, todos los rubros, todos los sectores locales, institucionales. Vamos a hablar un poco de la Argentina solamente, ¿no? Que abarca el ancho y el largo de todo el país, ¿no? Pero, bueno, focalizamos digamos, ahí en vos. Les cuento, digamos, ahí a los que están conectados que comenzamos esta charla hablando con una persona y después con otra, y queríamos casualmente esto, ¿no? Una referencia de Wikimedia o Wikipedia, digamos, relacionada específicamente con educación, ¿no? Educación, y en el caso tuyo con diferentes programas y proyectos que tengan que ver con educación y derechos humanos, ¿no? Sí, el programa se llama de Educación y Derechos Humanos, lo coordina Luisina Ferrante, que es mi compañera, y yo soy la asistente de proyectos, digamos, las dos estamos trabajando dentro del programa, y originalmente era un programa de educación, pero luego se fue ampliando con el nombre Educación y Derechos Humanos, porque trabajamos con instituciones educativas, también con organismos de derechos humanos, que quieran también mejorar contenido en Wikipedia. Si quieren después profundizo un poco más en eso porque es súper interesante, pero también sobre todo cuando trabajamos sumando contenidos, lo hacemos desde una perspectiva de derechos humanos, que nos parece que es, digamos, lo más interesante, más allá de que uno sea o no un organismo de derechos humanos, siempre editar y mejorar los contenidos desde esa perspectiva. También pensando que el acceso a la educación es parte de los derechos humanos, y es importante garantizarlo de forma libre, abierta, bien fundamentada. Entonces, todo lo que hacemos dentro del equipo educativo está totalmente vinculado con la perspectiva de derechos humanos en ese sentido. Bien, y han, digamos, realizado estas acciones en institutos, digamos, superiores. Nosotros acá le decimos como al nivel esto terciario, por ahí tiene diferentes Ujú. denominaciones, ¿no? A nivel nacional, pero bueno, estamos enmarcado dentro de un instituto terciario no universitario, ¿no? Le decimos de cariñito educación superior. Así Sí. que, ¿y qué tipo, digamos, de actividades, si querés, por ahí, no contarnos todas, pero no sé, una actividad que has realizado con algún instituto de nivel superior, eh, ahí, local, provincial, o si han realizado por ahí proyectos con institutos superiores de otras provincias? Bien, los profesores y las profesoras son siempre nuestro público central, así que más allá de que sea en institutos o no, siempre trabajamos con profes porque creemos que el trabajo con profes y la formación de profes es la clave para que después todos esos contenidos puedan llegar a los estudiantes. Digamos, nuestra manera de llegar a los estudiantes siempre es a través de la mediación docente, y siempre creemos que cuanto más docentes haya formados y formadas en este tema, mejor van a llegar los contenidos al aula. Así que siempre todo lo que hacemos es pensando en el público docente, y tenemos un especial cariño y ganas de trabajar con el público docente. En cuanto a institutos de formación, nosotros tenemos uno de nuestros proyectos, se llama Wikipedia en la universidad, pero obviamente, digamos, en el sentido amplio de lo que sería la formación superior, no solamente universidades, y hemos trabajado durante los últimos años. Yo estoy en Wikimedia Argentina desde 2018, y cada vez más son los institutos que se anotan a querer trabajar con nosotras. En un principio eran principalmente universidades, a veces grandes universidades, siempre públicas y privadas, pero de a poco son más también los institutos los que se están acercando a querer trabajar con nosotros. Eh,
por nombrar algún ejemplo de los que me acuerdo en este momento, el año pasado trabajamos con un profesorado en Almirante Brown, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que estuvo súper interesante, y también el año pasado trabajamos con otro profesorado en Caballito, donde creamos un artículo sobre educación sexual integral, como para decirte, digamos, dos Sí, 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 sí. grandes trabajos que hicimos ahora que me acuerdo, pero bueno, y ahora la semana que viene vamos a trabajar online con un profesorado de San Luis, que se había anotado para las actividades presenciales antes de la cuarentena, y bueno, ahora el profe continuó, como están con actividades online, continuamos de esa manera, así que veremos cómo sale. Ah, y el año pasado también con uno en Entre Ríos, el profesorado del Instituto Superior Martiniano Leguizamón. Esta es una escuela normal. Perfecto. Y no, no quiero cambiar por ahí el punteo de actividades que hemos por ahí No acordado, pasa ¿no? nada, vos Con decime Florencia, pero y... nada, bueno, me das pie ya para preguntarte, y para que no se me escape, es decir, bueno, a ver si nosotros como instituto nos queremos integrar a Wikimedia Argentina, a uno de esos proyectos, ¿cómo podemos participar? ¿O de qué manera? Bien, ¿O qué tenemos que hacer? O algo así. hay un montón de maneras diferentes de participar de los proyectos Wikimedia. Hay un camino que es el institucional, que es a través de Wikimedia Argentina, y otro camino que es más el individual, como cualquier persona dentro de Wikipedia. Digamos, Wikipedia es una enciclopedia libre, en donde cualquier persona puede participar contribuyendo con sus conocimientos. Entonces, si uno o una quiere aprender o sumar contenido en Wikipedia, puede hacerlo sin ningún tipo de mediación nuestra. Digamos, uno se hace un usuario, se pone a editar y puede, digamos, aprender libremente, o puede tratar de buscar tutoriales, que hay un montón. Ese, digamos, es como un camino para sumarse. Hay otro camino que es el que quizás muchos institutos toman, que es a través de Wikimedia Argentina, con lo que son nuestros talleres. Todos los años hacemos una convocatoria a principio de año para que se sumen las instituciones que les interesa, y digamos, el pequeño paquetito de propuestas que tenemos es tener siempre un encuentro, si se puede, presencial. Nuestro objetivo, siempre tratamos de llegar cara a cara. Obviamente ahora justo, bueno, es una etapa muy difícil, porque obviamente lo presencial está imposibilitado, pero siempre nos interesa tener algún tipo de contacto primero con el profesor o la profesora de la materia. No hace falta que esto sea a nivel, digamos, institucional de la rectora del instituto o de otros espacios, digamos, no es necesario que sea así de formal, sino el docente que quiera, a través de su materia, su cátedra, contactarse, lo puede hacer. Y definimos un momento en el año, pero sobre todo para que tenga que ver con un contenido a trabajar. Lo que nosotras siempre enseñamos es, bueno, cómo funciona Wikipedia, para qué sirve, cuáles son las dificultades que también Wikipedia presenta, qué pasa cuando llevamos Wikipedia al aula, qué resquemores tenemos acerca de cómo se construye el conocimiento en Wikipedia, qué dudas nos genera. Los talleres siempre son un espacio para que podamos charlar de todas esas preguntas, digamos, no es que nosotros vamos a evangelizar sobre Wikipedia, ni nos interesa que les guste la enciclopedia, sino nos interesa poner en diálogo, digamos, para qué sirve, de qué manera nos puede servir como una herramienta en el aula, porque Wikipedia en sí misma no se originó como una herramienta pedagógica, sino que tenemos que buscarle la vuelta para que eso nos pueda servir dentro de nuestro proceso de enseñanza. Entonces, todas esas cosas se debaten en el taller, y después lo que hacemos también es enseñar a editar, con el objetivo de que se sume, se mejore algún contenido que ese profe o esa profe enseñe a sus estudiantes del profesorado en la materia en la que trabaja. Por ejemplo, pienso algo, en la escuela de Entre Ríos en la que trabajamos, en el Instituto Superior, trabajaban sobre la historia de la educación en Argentina, entonces mejoraron contenidos sobre escuelas, pedagogas, etcétera. La idea siempre es que sea algún contenido que ya se trabaje, como para que no genere un trabajo extra, ni para el profe ni para los profes en formación, y que les sirva como de alguna manera para revisar bibliografía, para construir con esa bibliografía algún contenido nuevo. Y bueno, y de esa manera también, de alguna manera u otra, todo el mundo aprende a sumar contenido en Wikipedia. Hay gente que después se engancha con la herramienta y sigue haciéndolo por su cuenta, y gente que simplemente lo toma como una experiencia puntual. Pero bueno, siempre a nosotras nos suma cuando son docentes,
porque ya hay un montón de profes nuevos que saben un poco más de Wikipedia y después cuando les toque trabajar en el aula con eso, van a poder tener más herramientas para tomarla, dejarla o elegir qué hacer con la enciclopedia. Estos, digamos, estos talleres de los cuales vos mencionás generalmente son talleres que tienen una duración, tiempo, digamos, limitado durante el año, ¿eh? No sé. Me supongo al principio de año, mediados de año o a finales de año, digamos, están como disponibles, no durante todo el año, ¿o sí? Sí, están disponibles en cualquier momento del año, pero no duran todo el año. La idea más o Ah. menos con cada institución es trabajar no más de un mes entre que empiece y termina la actividad. Más que nada porque sabemos que es demandante, además porque siempre pasa en el medio de las clases. Entonces, obviamente es una propuesta concreta. Pero se puede pedir, digamos, uno puede contactarse en cualquier momento del año para poder recibir el taller en el instituto. Ah, es como son más talleres personalizados, me estás hablando, ¿no? Sí, con cada institución en particular. Ah, perfecto. O sea, se me viene un poco a la mente decir si queremos, no sé, ya, ahora, en estos días, sumarnos institucionalmente y generar un proyecto, nos podemos contactar, no sé, hoy, por así decirlo, ¿no? Y se puede Sí, coordinar, digamos, ahí prontamente un taller. sí, sí, siempre, obviamente, digamos, lo pronto o no pronto depende de las intenciones de cada institución, pero sí, digamos, está abierta el espacio para contactarse en cualquier momento del año lectivo y diseñarlo siempre a medida del espacio de la institución que lo necesita. Y mencionaste también que en forma, digamos, individual, también podemos, digamos, acceder lo que sería a Wikipedia, crearnos un usuario, una contraseña y ya poder empezar a hacer, no sé, este proceso de edición, ¿no? Exactamente. Si querés, vuelvo un poco a esto de qué es Wikipedia en sí, como para que se entienda un poco mejor esto. Wikipedia es, por sobre todas las cosas, una enciclopedia. En ese sentido, la podemos comparar con otras enciclopedias que quizás la gente más grande, por ahí los y las jóvenes, si nos están escuchando gente joven, no conozcan otros formatos de enciclopedia, pero no sé, está la enciclopedia británica, por ejemplo, una enciclopedia en papel muy conocida, otras personas han transitado por la Encarta, digamos, otra enciclopedia que también se usó en formato digital. Wikipedia en ese sentido es también contenido enciclopédico, ¿sí? Esto quiere decir que no es una fuente primaria, sino que es un espacio que reúne conocimiento sobre determinado tema. ¿Cuál sería la diferencia entre Wikipedia y las demás enciclopedias? Es que Wikipedia es una enciclopedia libre. Esto quiere decir que el conocimiento, por un lado, no está determinado por un grupo editorial, ni por una empresa. En el caso, por ejemplo, de la Encarta, que era de Microsoft, digamos, hay una empresa detrás definiendo qué contenidos son relevantes y cuáles no. Y en el caso de Wikipedia, digamos, quien define qué contenidos son relevantes y cuáles no es la propia comunidad, y la comunidad puede ser conformada por cualquier persona que tenga ganas de sumarse a crear contenido en Wikipedia. En ese sentido, cuando decimos que Wikipedia es libre, quiere decir que cualquiera la puede editar, y ese cualquiera, que muchas veces es lo que más resquemor genera, es efectivamente cualquiera. Puede ser alguien grande, alguien joven, alguien que se haya recibido en una universidad, alguien que no, alguien que sepa usar muy bien las tecnologías, alguien que se esté iniciando en eso. Lo que no quiere decir que Wikipedia se edita de cualquier manera. Y ahí sí está bueno marcar una diferencia, porque la forma de cuidar el contenido y de curar ese contenido tiene que ver con las referencias que la gente aporta a la hora de editar. Si yo me hago un usuario, por ejemplo ahora, ¿no? Quiero editar contenido sobre Scale, me hago el usuario, me entro al artículo de Scale, pongo editar y voy a poder hacerlo. Ahora, si yo no aporto a ese contenido que sumé una referencia, esto quiere decir un libro de donde sale esa información, una página web, un artículo académico, cuando lo guarde es muy probable que otro usuario rápidamente revierta ese cambio, porque yo no tengo forma de justificar lo que yo puse ahí. Entonces, cuando editamos, siempre sí o sí tenemos que sumar una referencia. Y en este caso, vos como bibliotecario sabrás que las referencias son como un espacio bastante sagrado, y en ese sentido es
son las referencias las que van a sostener el contenido en Wikipedia, que quizás también es una forma de desarmar cómo es el conocimiento académico. Digamos, muchas veces nosotros nos formamos creyendo en un autor o diciendo, bueno, si lo dice fulano de tal, entonces es contenido válido. Bueno, en Wikipedia lo que valida el contenido no es quién lo sube, quién lo edita, quién lo modifica, sino la referencia que yo voy a aportar a ese contenido que estoy brindando. Y una herramienta quizás fundamental es la que vos estás diciendo ahora. Si yo entro en un digamos, artículo que yo estoy buscando en Wikipedia y encuentro y veo que hay texto, pero no hay un sustento teórico, no hay referencia, no hay citas, quizás me puedo llegar a permitir dudar de la veracidad de ese texto que allí se encuentra, ¿no? Sí, Eh, debes dudar incluso. Y eso también es algo que trabajamos mucho con los profes y las profes, ya sea en formación o profes cuando trabajamos en escuelas secundarias, incluso con los estudiantes y las estudiantes. Desconfiemos en Wikipedia, vayamos a las referencias. Muchas veces cuando entramos en un artículo, antes de ver las referencias arriba de todo, encontramos algunos banners, se llaman, o plantillas en color, que dicen el artículo no tiene referencias, el artículo está en construcción, el artículo puede no ser neutral. Entonces es importante saber leer Wikipedia porque la propia enciclopedia nos va dando pautas de la fiabilidad o no del contenido. Lo que sí aporta Wikipedia es que si vos encontrás contenido poco fiable, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de nuevo de Skell, digamos, si ustedes que viven allá entran al artículo de Skell y ven que hay cosas que están mal, lo que pueden hacer es modificarlas y mejorarlas, que eso las otras enciclopedias no nos lo permiten. Incluso también sumar lo que llamamos la mirada local, porque quizás el artículo de Skell lo editó alguien que vive en Barcelona, que edita en la Wikipedia en español, o en Madrid, en donde sea, ¿no? O en Colombia, digamos, en cualquier otro lugar, y quizás no conoce Skell, entonces ustedes seguramente como residentes tienen muchísima más información que aportar. Y eso también es interesante de Wikipedia, y también es un debate que se da al respecto de la mirada latinoamericana o europea del contenido, porque en Wikipedia en español estamos todos los y las hablantes del español en el mundo. Entonces, muchas veces hay cosas que están sesgadas o que quizás están incompletas, y está bueno que se sumen las personas a editar y mejorar el contenido para que sea más rico y más diverso. y siempre esta mirada local, a su vez, también tiene que, y volvemos otra vez a lo mismo, tener este sustento, ¿no? Tenemos en esta región cordillerana muchos escritores locales o regionales de índole o de carácter histórico. Entonces ahí tenemos, digamos, a su vez como un sustento súper sustancioso vendría a ser para hacer las citas o las referencias correspondientes, bueno, siguiendo hablando, ¿no? de la parte local. Pero bueno, un muy buen dato, Florencia, ya que casualmente una de las quizás grandes cuestiones que siempre se hablan, no, Wikipedia no, ni se les ocurra Wikipedia porque esto, ¿no? Lo que vos decías hoy, no, porque no es un lugar donde uno pueda llegar a confiar, porque cualquiera puede llegar a editar, entonces puede haber cualquier cosa escrita y uno si lo toma eso como veraz, puede llegar a generar mucha, digamos, confusión no sé, con el resto, ¿no? Pero bueno, un buen dato a tener en cuenta esto es fijarnos las referencias, ¿sí? O Sí, la cita, o en este caso, estos avisos que la misma Wikipedia realiza, ¿no? Decir, te avisamos que faltan citas, o que no está completo, o que no está, no sé, bien fundamentado, o algo así por el exactamente. estilo, ¿no? Nosotras siempre que trabajamos en escuelas, secundarias también, nos parece re interesante poner este debate porque tiene que ver con Wikipedia, pero también tiene que ver con todo lo que leemos en Internet. Estamos bastante poco acostumbrados y acostumbradas a chequear la fuente, más ahora en la era de las fake news, quizás queda más en evidencia, pero pasa con cualquier cosa que yo leo en Internet. Si yo entro a un diario, también el periodista o la periodista que escribe una nota puede estar sesgada, puede no ofrecer las fuentes y las referencias. Entonces, el debate sobre qué pasa en Wikipedia, en donde es quizás más visible eso, porque muchas veces el contenido está mal referenciado, pero porque hay un lugar en donde uno puede chequear
dónde se construye eso con las referencias, es un debate re interesante para llevar al aula, digamos, cómo chequeamos lo que leemos, qué, qué cosas nos dan fiabilidad en documentos y cuáles no, cómo poder chequear diferentes fuentes al respecto de un mismo tema. Eh, Nada, como cómo trabajar con la perspectiva del autor que escribe sobre un tema y con un autor diverso, digamos, son un montón de temas muy interesantes, sobre todo pensando en esto, bueno, no usemos Wikipedia. Wikipedia a veces nos permite hablar de un montón de cosas que también tienen que ver con lo pedagógico, con cómo nos acercamos al conocimiento, y la realidad es que sí tiene como herramienta lo rápido, digamos, muchas veces encontramos ahí información más rápido que en otros espacios, si bien obviamente ir a una biblioteca quizás puede ser muchísimo más rico, pero a veces es más sencillo dentro del aula, bueno, buscar el teléfono y tener como un resumen, que no invalida que después sigamos profundizando. También trabajamos mucho con los jóvenes esto de, bueno, las referencias. Wikipedia es la puerta de entrada de un tema, pero las referencias son las fuentes. Entonces nos permite por ahí ir a esas fuentes si sabemos dónde están y cómo buscarlas. Y volviendo inclusive, ahora nos vas a, si querés, charlar un poquito más, pero dentro de la misma página de Wikimedia, www.wikimedia.org.ar, Uh -huh. encontramos casualmente esto lo último que vos estabas diciendo, ¿no? La desinformación, las falsas noticias, el tema de las fuentes, ¿no? Que en esa página por lo menos yo que estuve, digamos, ahí mirando, puedo llegar a encontrar estas noticias, digamos, lindísimas que me van a ayudar, pero 100% casualmente, a no aceptar lo primero, digamos, que leo, ¿no? O cómo saber esto citar o referenciar o algo así. No sé si querés contar algo de la página. ¿De nuestra página web o de Wikipedia decís? ¿De nuestra página web? Un poquito tu página web. Va, tú, cuando digo tú, digo Wikimedia, La de Wikimedia, sí. que tenemos más de 20 personas ahí en Wikimedia trabajando, sí, sí, impresionante. Sí, en la página web es interesante porque pueden conocer todos los trabajos que hacemos. Como decía antes, yo formo parte del programa de educación, pero también tenemos otros dos programas con los que trabajamos. Uno es el programa de cultura y conocimiento abierto, que trabaja sobre todo con, bueno, con bibliotecas, quizás no con bibliotecas escolares, pero sí con otro tipo de bibliotecas, con instituciones públicas, con archivos, sobre todo en la digitalización y la conservación de lo que es el patrimonio histórico, que muchas veces obviamente las bibliotecas y los archivos lo conservan. Lo que nosotros hacemos sobre todo es dar las herramientas para que pueda haber un proceso de digitalización de todos esos contenidos y que luego se liberen en otro de los proyectos que es Wikimedia Commons. Ustedes verán que en Wikipedia hay imágenes, muchas veces no muchas, quizás no siempre son las más lindas tampoco, que podamos encontrar sobre un tema. Esas imágenes están todas en Wikimedia Commons, y decía esto de que por ahí no siempre son las más lindas, las más quizás vistosas, pero sí son las imágenes que están en licencias abiertas. Entonces, todo lo que se digitaliza y lo que se promueve desde Wikimedia Commons, así como en Wikipedia es libre y abierto el contenido, las imágenes que vemos en Wikimedia Commons están bajo licencias libres. Esto quiere decir que se permite el uso, la redistribución, incluso la comercialización de esas imágenes, porque están bajo derechos de autor abiertos y no derechos de autor privados como copyright. Sobre esos temas, sobre todo, profundiza el programa de cultura y conocimiento abierto. O sea que si edito algo de Scale, subo una foto, esa foto pasa a integrar inmediatamente, digamos, todo el repositorio de Wikimedia, ¿no? Exactamente. Para subir una foto a Wikipedia, antes hay que subirla a Wikimedia Commons, pero el proceso es súper sencillo. Pero sí, obviamente ustedes pueden liberar, llamamos liberar imágenes, esto quiere decir cargarlas en Wikimedia Commons, abrirlas, digamos, a un uso público, de su localidad. En Argentina rige la ley de libre panorama. Esto quiere decir que podemos fotografiar edificios antiguos, monumentos, paisajes libremente, digamos, sin caer en ninguna violación de derechos de autor, y eso se puede poner a disposición. Y también aporta muchísimo a lo que es el patrimonio cultural de Argentina, que haya imágenes diversas y de buena calidad disponibles para usar libremente. A veces parece algo como tonto, porque obviamente nadie va a perseguir, por ejemplo, a un docente que usa una imagen privada
para hacer un material escolar, por ejemplo, digamos, si yo entro en Google, puedo bajar una foto, la meto en mi material escolar y obviamente, si bien estaría cumpliendo un delito, digamos, porque esas imágenes muchas veces tienen derechos de autor privados, en general esos efectos obviamente nos parecen más invisibles, pero es súper interesante llevar ese debate, porque muchas veces podemos hacerlo realmente dentro de los parámetros de lo que son las licencias abiertas, conociendo qué es una licencia abierta, cómo la busco, dónde puedo buscar imágenes que estén liberadas, y de esa manera también puedo trabajar eso con los estudiantes. Me Y por llamó... otro lado, perdón, dale, No, no, perdón. no, dale, 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 Si seguí, hablo Florencia. mucho me interrumpís porque hablo sin parar. No, espectacular, dale, sí, genial, genial. Por otro lado, dentro de lo que es la página web también van a encontrar el programa de comunidades, y dentro de ese programa se trabaja mucho con las personas que editan Wikipedia y que aportan a los contenidos. Digamos, la comunidad son todas las personas que voluntariamente contribuyen a los diferentes proyectos, y desde ese programa en el que trabaja Constanza, que vos la conocés, mi compañera, bueno, se trabaja mucho con acompañar los proyectos de los wikipedistas y las wikipedistas en Argentina, y muchas veces las comunidades están en diferentes partes del país. Hay una comunidad grande en Santa Fe y en el litoral, entonces ella trabaja mucho con esa comunidad, y bueno, el programa de comunidades es muy interesante, y si a alguien le interesa como sumarse sin institucionalidad, digamos, sin que sea a través del profesorado, por ejemplo, o el instituto, se puede contactar con Constanza y participar de esa manera. Y sumar, ¿no? Institucionalmente o individualmente, ¿no? Al hablar de comunidad, ¿estás hablando Exactamente. de comunidades, digamos, de individuos o comunidades de instituciones? Depende, hay de todo. Hay comunidades de individuos, hay instituciones que se enganchan con las propuestas y que siguen participando. Hay una comunidad grande de periodistas y de fotógrafas, por ejemplo, que liberan muchas imágenes sobre mujeres, que también eso es algo que está bastante subrepresentado en Wikipedia, el contenido sobre mujeres y el contenido desde la perspectiva de género. Digamos, hablar de mujeres, pero no solo hablar de nosotras, sino desde una perspectiva de género. Hay una grandísima comunidad dedicada a la mejora en ese sentido. Hay una comunidad que trabaja con un proyecto que es Wikidata, que es una base de datos, ya es como un poco más complejo. Nosotras en las escuelas no trabajamos con eso, pero sí hay mucha gente que le interesa muchísimo aportar dentro de Wikidata, y bueno, en Buenos Aires hay encuentros sobre Wikidata presenciales, y ahora los están haciendo virtual. Así que hay comunidades muy, muy diversas. Espectacular. Me quedé, digamos, lo voy a retomar de hoy cuando ahí te interrumpí con el tema de las imágenes y de las fotos Ujú. que uno sube, contarles, digamos, de un hermoso proyecto que llevó a cabo y lo sigue llevando, digamos, Wikimedia Argentina, que es las fotografía de todos los municipios, ¿no? De todos los edificios municipales a nivel nacional que hay, donde también estuve leyendo, digamos, este proyecto y se invita, lógicamente, a que nos fijemos si está la foto de nuestro municipio y si no está, que la podamos, digamos, subir y compartir, ¿no? Y otra también, bueno, a mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención cuando estuve diseñando casualmente, a ver si ahí, Mm. cuando estuve diseñando casualmente, ahí el speech vendría a ser que vos me dijiste, entrá ahí a Wikimedia, fija en mi perfil y podés ocupar esa foto porque es libre, ¿no? Con que a mí me llamó, digamos, como mucho la atención decir, uno a veces deliberadamente, como mencionabas hoy, entra a Google, descarga la foto, la ocupa y no tenemos realmente la certeza que ese material esté o no esté protegido con los derechos de autor, ¿no? Sin embargo, si Ujú. uno quiere, digamos, tener la certeza o la tranquilidad de los materiales, en este caso fotográficos, podemos entrar a Wikimedia y saber que dentro de Wikimedia o de Wikipedia, las fotos, por ejemplo, están de libre disponibilidad. Ahí te preferencia, eso me pasa por hablar mucho yo también. A ver, ahí estás. Hola, Florencia. Ahí te escucho, Ahí perdón, sí. Ah, Creo no, que no, fue no, mi no, no, red. no. Mil disculpas.
No hay problema. Mira, pasa un poco esto lo que estuvimos hablando estos días, ¿no? Pero hasta ahora Sí, veníamos súper bien. No, decía este venimos tema bien. de cuando entramos a Wikipedia podemos quedarnos tranquilos que ese material es de libre acceso o de libre utilización, podríamos Exactamente. decirlo, ¿no? Sí, está bueno ahí también pensar que, digamos, las licencias que se llaman Creative Commons, CC, si las buscan en Internet, son licencias que garantizan el derecho de autor, pero que son de libre utilización. Y ahí está bueno eso pensar porque, digamos, el copyright obviamente garantiza el derecho de autor, pero nos implica a los usuarios un pago por ese acceso. Las licencias Creative Commons garantizan el derecho de autor porque si uno, por ejemplo, yo subo una imagen que tomo un paisaje, la libero con mi nombre de usuario o con mi nombre personal, depende de qué usuario tengas, y cuando yo la libero, la imagen queda bajo mi autoría. Entonces, cualquier persona que la utilice, sí o sí, tiene que citar la autoría, pero no tiene que pagarme a mí un canon por el uso de esa imagen. Ni a mí ni a nadie, digamos, porque está libre. Depende obviamente el tipo de licencia. En Wikimedia Commons se usan las licencias 4.0, que son las más abiertas. Hay diferentes formas de licencias Creative Commons, no quiero enrollar con esto, lo pueden encontrar en internet y en Wikipedia también, eh, pero sí siempre permiten el uso, pero sí citando la autoría, que eso también es re importante porque, digamos, valida la autoría de la persona, no es que da lo mismo quién lo hizo, ni que no importa quién es el autor de esa imagen, sino que es muy importante quién es el autor de esa imagen o la autora, y siempre que usemos una imagen tenemos que decir quién la tomó. Entonces, pero pues la podemos usar libremente citando la fuente o la referencia. Ni menos vendría a ser, ¿eh? Entonces, bueno, ahí habilité, digamos, los comentarios. No sé si por ahí si hay alguna pregunta. Florencia, excelente. De mi parte, por lo menos, ninguna pregunta más. No sé si ahí las personas que están conectadas quieren hacer alguna pregunta. Florencia. Si no, igual, te encontramos, por supuesto, en Sí. www.wikimedia.org.ar. Ahí Sí, si quieren están. también pueden seguir a Wikimedia en las redes, Wikimedia-AR, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Perfecto, Ahí digamos. siempre Ahí. mando una mini cosita que estamos haciendo en este momento, que por ahí Sí, también puede ser de interés para profes. En estos meses de cuarentena, desde el programa de educación, eso lo está llevando adelante Luisina Ferrante, como les comentaba antes, junto con la Universidad Virtual de Quilmes, estamos haciendo una serie de webinars específicos para docentes. Todavía queda una semanita y media más, pero están todos grabados en nuestro canal de YouTube. Así que los invito y las invito también a chusmearlos porque tienen información sumamente interesante para el colectivo docente en este contexto. Y también tenemos una página web con recursos educativos abiertos, que es recursosabiertos.wikimedia.org.ar. Eh, per- nada, si la pueden nada. consultar. No sé si Decís la por ahí dije bien, después si no te la paso, así la ponen en el coso porque no sé si la dije bien, creo Me que sí. causa impresión, ¿no? Porque por ahí decís alguna cosita que estamos haciendo y estamos hablando de proyectos, pero maravillosos, increíble. Y digamos, para que quede grabado, tuve la oportunidad ya de arrancar también ayer con el webinar de un bibliotecario, una referencia que se estuvo pasando, digamos, también ahí en vivo por el canal de YouTube. Excelente, súper, digamos, recomendado. Pueden seguir esto y todas las acciones, digamos, que se están llevando a cabo en algunas de estas, lógicamente, de estos lugares donde, digamos, encontramos a wikimedia.org. Así que, bueno, de mi parte, Florencia, nada más. No sé si hay alguna pregunta, si querés decir, uy, saludar y saludar nomás, ¿eh? No, nos saludan todos, pero Genial, espectacular. De todos modos, déjame que te buenísimo. cuente que ayer esos pequeños minutos que estuvimos charlando, digamos, en vivo también acá en el Instagram, lo primero que me dijeron, súper clara, Florencia es espectacular, así que Ay, qué bueno.
te mando, digamos, ahí al frente con lo que dijeron ayer del ratito que estuvimos charlando. Muchas gracias. Con respecto, no sé si alcanzás a leer, Débora Martínez, Sí. hola, saludo con respecto al tema de la edición de artículos. Si Ujú. yo edito uno de manera anónima, luego hay comunidades que verifican lo editado. Bien, esa es una buena pregunta. A veces es una pregunta compleja de responder sin mirar Wikipedia, pero voy a intentarlo. Em, Ustedes siempre que editan pueden editar de dos maneras, con su nombre de usuario, si se lo crean, o de forma anónima y va a quedar registrado desde la IP de donde ustedes estén editando. Siempre en Wikipedia queda registrado desde donde uno editó. Todo eso se puede ver en el historial de edición de cada artículo. Cada artículo tiene una sola pita, que no todo el mundo la conoce, pero chusmenla porque es interesante, que es la de historiales de edición, y desde ahí pueden chequear quién editó, qué sumó, etc. Como decíamos antes, Wikipedia es una comunidad de usuarios y usuarias, y cualquiera dentro de la comunidad puede revisar ese contenido, y es muy probable que a lo que yo sumo vaya otro usuario o usuaria a revisar ese contenido medianamente pronto. La rapidez o no depende del tipo de artículo que sea. Si yo estoy editando artículos sobre coronavirus, probablemente tenga un montón de ojos encima porque es un tema de mucha actualidad. Si yo estoy editando un artículo sobre, no sé, la biografía de una docente histórica, quizás eso, bueno, los temas de educación por ahí no son los más visibles siempre primero, entonces quizás la revisión tarde un poco más. La revisión la puede hacer cualquiera, esto es importante, digamos, ustedes también como usuarios pueden revisar los contenidos de otros usuarios, digamos, no es que hay alguien específicamente encargado de esa tarea. Sí hay un rol específico que es el de bibliotecario o bibliotecaria, que no es como los bibliotecarios de las bibliotecas, también se llama administrador el cargo, digamos, pero hacen solo dos tareas que no puede hacer otra persona, que es bloquear usuarios y borrar artículos. En Wikipedia se sanciona mucho el vandalismo. Esto quiere decir que si yo entro a hacer ediciones sin referencias o, no sé, pongo insultos o pongo cosas que no son, eso se considera vandalismo y rápidamente es revertido, y si yo lo hago con regularidad me pueden bloquear. Entonces, ese tipo de acciones muy particulares las hacen estas personas que son los bibliotecarios de Wikipedia en español. Cada Wikipedia tiene sus bibliotecarios. En Wikipedia en español, que es de todo el mundo, no de Argentina, lo estaba diciendo mal, en Wikipedia en español hay 70 bibliotecarios aproximadamente que tienen esas tareas particulares. Entonces, siempre sí o sí lo que sumemos probablemente vaya a ser visto por otros ojos. Si yo lo sumo desde una IP, digamos, sin loguearme, probablemente sea todavía más visto porque tiene más sospecha de que sea un vandalismo. Ahora, si yo edito con un nombre de usuario, voy haciendo ediciones prolijas, siempre que edito me logueo, y en general todo el mundo edita en temas que le son familiares, entonces no es Claro, que cada fines. uno edita sobre cualquier cosa, edita sobre temas afines de interés. Entonces te vas conociendo con los demás usuarios y usuarias que editan sobre esos temas. Y eso de alguna forma, como en cualquier grupo humano, digamos, va generando una fama de cada uno, de qué edita, de cómo edita, y de esa manera también la gente se va conociendo y quizás las ediciones de un usuario que ya edita más con regularidad son menos vistas que las ediciones de usuarios nuevos, que la comunidad sí quizás tiene como más los ojos encima. No sé si responde la pregunta o generé más ¿Sí? dudas. Y con respecto a lo que estaba diciendo, que nada, bueno, una pregunta quizás personal, o sea, que si yo tengo mi usuario y mi contraseña y empiezo, digamos, a ingresar y a dar responsablemente, ¿no? Vamos a hablar desde ese punto de vista, y digo, Uh voy -huh. como adquiriendo, no sé, estrellitas, ranking, hay una especie de listado de editores, vendría a ser, y quiénes son los que más están editando artículos o algo por el estilo, ¿o no? No hay un listado oficial, pero hay editores que quizás en su página de usuarios, cuando uno se hace un usuario, tiene la posibilidad de hacerse un perfil de usuario, como si fuera un perfil de Facebook, por ejemplo. Sí. Eso es opcional, digamos, no hace falta hacerlo o no. Y hay gente que en su perfil de usuario se pone, digamos, edité tantos artículos, hice esto, pero obviamente siempre es opcional. Sí, algunos artículos que están muy bien escritos,
reciben a veces una estrella de artículo destacado. Cuando ustedes entran a la portada principal de Wikipedia en español, siempre se ven los artículos destacados. Y hay gente que dice, bueno, participé en este artículo destacado, pero obviamente eso es como gente que se autopone eso en sus perfiles. Sí, una vez que uno va haciendo más ediciones, puede quizás hacer otras cosas en el sentido de que, por ejemplo, después de 50 ediciones, uno se convierte en un usuario autoconfirmado. Eso quiere decir que ya tiene como un filtro de que es un usuario que edita y no es un usuario troll, digamos, por ejemplo, o un Ah, usuario que viene a perfecto, vandalizar. Y hay perfecto. algunos artículos, por ejemplo, que están semiprotegidos o protegidos porque quizás reciben, por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto, cuando hay algún partido de fútbol importante, en dos equipos conocidos, por ejemplo River y Boca, bueno, en general esos artículos se protegen porque se sabe que van a tener muchas ediciones para que no los vandalicen. Bueno, cuando un artículo se protege, los que lo pueden editar son usuarios con más ediciones. Entonces, cuanto más ediciones uno Ah, haga, perfecto. va a poder hacer algunas cosas más que los usuarios nuevos. Pero eso no lo saben las demás personas, sino que lo sabes vos porque cuando sos un usuario nuevo y querés editar artículos protegidos, no te deja, digamos, el sistema. Perfecto. Y hay una especie también, otra pregunta, ¿no? Que ahí se me van ocurriendo y digo, no, le tengo que preguntar Dale, ahora dale, no y hay no después problema. por un mensajito. Vamos a aprovechar como para que este video después lo vamos a descargar y lo vamos a compartir en las redes y para, digamos, para que quede, ¿no? Yo hoy entro a Wikipedia, me sale así como una especie de listado de los artículos que están siendo editados en este momento, porque es imposible que todos los temas estén en todo momento editándose, ¿no? Me imagino que, como vos decís, hoy seguramente los mayor cantidad de artículos que se estén editando sea no sé, pandemia, COVID-19, coronavirus, aislamiento, ¿no? Esos temas, ¿sí? Pero repito, digamos, mi pregunta, ¿sale como un listado de artículos que fueron... En la portada uno puede ver artículos quizás que son destacados por temas de actualidad. Eso siempre en la portada cuando empieza, por ejemplo, cuando fallece una persona que tiene un artículo en Wikipedia, se pone. Y después hay una opción, pero eso también es como, por eso decía que hay cosas que hay que ver con la pantalla, porque que no son tan fáciles de explicar sin mostrar. Eh, Imagínense que están mirando Wikipedia, siempre del sector izquierdo, ustedes van a encontrar un montón de ítems en azul a los que nadie les presta atención, porque son cosas que en realidad cuando entramos a buscar información no nos interesan, pero ahí hay un ítem que se llama cambios recientes. Entonces, puedes ver en vivo todos los cambios que se van haciendo, lo puedes ver los últimos y si lo pones de sincronizar el minuto a minuto, lo puedes hacer también. En Wikipedia toda la información es pública, entonces uno puede seguir todo lo que pasa, pero bueno, a veces es como desbordante, porque imagínense, Wikipedia tiene muchísimos editores, Wikipedia en español recibe más de 30 millones de visitas por día, o sea, todo lo que pasa en Wikipedia es muy masivo, entonces a veces desborda, digamos, la cantidad de cosas que se editan en simultáneo, desde todos puntos del mundo, digamos, en horarios diversos. Pero sí, se puede hacer. Digamos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, solo hay que conocer el camino, que a veces no es el uso que le damos en general, que es como entro al artículo desde Google y lo cierro. Que es en general, incluso muchas veces la gente no conoce la portada de Wikipedia en español porque entra a Wikipedia por algún buscador. Claro, exactamente. A prestarle atención entonces a esa barra lateral izquierda, sí, muy importante. También estuvimos charlando de prestarle atención a que los artículos tengan citas, así que nada, podemos decir entrar con tranquilidad, tomando estos recaudos y citando en el caso de que veamos algún dato por ahí erróneo o desactualizado, ¿sí? En la charla, bueno, de ayer, lo voy a resumir porque tenemos 3 minutos más nomás, ¿eh? Lo voy a Dale, resumir. dale. Digo, se mostraba un ejemplo de un pequeño artículo, un párrafo editado que tenía un dato que si bien no estaba citado, pero era un dato, digamos, veraz. Entonces la Ujú. persona, digamos ahí Silvia casualmente, mostró editando ese párrafo, pero añadiendo vendría a ser un estudio,
un estudio, una investigación, o sea, un sustento teórico, o sea, una cita o una referencia para validar ese dato. Así que bueno, súper importante esto en cuenta. Bueno, Florencia, no sé si querés cerrar, decir algo más, porque No, viste que eso, tenemos una hora nada anímense. más, lamentablemente. Sí, tranqui. No, no pasa nada, eso, anímense, Wikipedia es un espacio súper interesante para usarlo de un montón de maneras y siempre tratamos de que se sumen más editores, sobre todo porque eso hace que el contenido sea más diverso, más fiable. Y Wikipedia invita a ser usuarios también del contenido, así que anímense a tocar el botón editar y cualquier cosa nos pueden contactar por redes o por nuestros correos. Cualquier cosa le escriben a Andrés si quieren mi correo, de él se los pasa. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Te quiero contar, si te querés sumar, el miércoles 20, la semana que viene, vamos a estar charlando con Silvana Feccia. Es una docente, profesora, digamos, es una referente educativa del país de Uruguay. Sería casi Ujú. como ahí miembro del equipo del Ministerio de Educación del Uruguay, vendría a ser si queremos hacer la comparación. Y el viernes 22, o sea, el viernes que viene, dentro de una semana, vamos también a estar charlando con Vicente Menéndez, un, bueno, destacado escritor especializado en lo que es en la ciencia, que ha venido, digamos, inclusive cerca de esta ciudad, estuvo hace unos 2 años dando también una charla acá a los alumnos y profesores de física de nuestro instituto. Así que bueno, invitarlos, digamos, a que se Genial. sumen miércoles y viernes de la semana que viene. Y bueno, agradecerte a vos que hagas extensivo este saludo, muchas gracias a ese equipo, digamos, maravilloso que están ahí trabajando para Wikimedia Argentina. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten.